Io mi e dimentichevo Llegó el momento del día para disfrutar de una hora de radio llena de buenas vibraciones y resonancias, tan naturales como tú. En la estación del 107.7 del dial Radio Guadaira les espero todos los miércoles a las 9 de la noche para comenzar este gran viaje. Paco Valiente y Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Tan Naturales como tú, que todos los miércoles a las 9 de la noche sintonizan el 107.7 o Radio Guadaira Online desde Alcalá de Guadaira al mundo, porque somos tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control. Comenzamos este programa teniendo que anunciaros que la invitada de hoy, Lidia Lucena, que venía a trabajar con nosotros y venía a enseñarnos un montón de cositas, se encuentra en este momento enferma. Le mandamos nuestras mejores vibraciones y resonancias para que lo antes posible reequilibre ese estado de salud y pueda compartir con nosotros su mensaje, su palabra y sus buenas vibraciones dedicadas a los animales. Bueno, el programa de hoy es algo que Paco y yo llevábamos ya desde hace tiempo, queriendo transmitir a toda la audiencia. Mensajes desde hace ya años, mensajes que están grabados en grabadoras, cuando la radio todavía iba haciendo entrevistas con la grabación de la cassette. Y la verdad que hoy vamos a disfrutar de un programa con un poquito un olor a alcanfor, pero lleno de misterios y buenas vibraciones. Bueno, quiero recordar unas palabras que ya nombró JJ Benítez en el año 84 y la verdad que yo en esta primer programa de la quinta temporada, el haber estado hablando con Miguel Celades y haber descubierto tantas verdades y tantas cosas que nos demostró y que no se hablaban, pues hoy vamos a dedicar cómo ya en esos años ya había personas que hablaban de este tema y posiblemente con menos problemas que las personas que hablan ahora y tienen ciertos problemas hablando de estos temas. Pues vamos a disfrutar de unas palabras de JJ Benítez. Nos cuenta la gran mentira hacia la humanidad. La gran mentira de la que ha sido víctima la humanidad, y hacía referencia a las muchas religiones que tienen millones y millones y cada vez más de devotos. Bueno, es una conclusión a la que se llega después de tanta investigación y de mucha reflexión, y hay muchas personas que llegan a esa misma conclusión sin necesidad de demasiadas reflexiones. ¿Por qué? Pues porque al final todas las religiones venden algo. Todas las religiones te piden a cambio de tu servidumbre moral, bueno, pues te dan el cielo o el infierno, ¿no? Y sin embargo, todas las religiones han nacido en sus orígenes de presencia ovni. Todas, empezando por la nuestra, bueno, por la católica. Ajá. Es decir, hay unas manifestaciones de luces, de seres, de objetos que descienden en determinados sitios, y a partir de ahí empieza a crecer una religión.
Esto pasa mucho, se ve constantemente en las apariciones marianas. En muchos sitios del mundo hay 21.000 apariciones marianas desde el siglo IX. Se ven luces en Fátima, en Lourdes, en México, no sé, en 1000 sitios. Y entonces aparecen unos personajes que no tienen nada que ver con el aspecto que tiene la Virgen que después se venera. Por ejemplo, Fátima, la Virgen de Fátima, normal, que todo el mundo conoce, en realidad en la descripción que hacen los testigos, en 1917, es de una mujer o hombre, no se sabe, muy pequeña, 1 metro, con un casco como una pecera en la cabeza y una bola de cristal en las manos, una capa y unos pantalones a cuadros. Claro, eso luego se ha cambiado porque a la Iglesia no le interesa ese aspecto, le interesa otro aspecto. Bueno, esto ha ocurrido siempre, en todas las religiones, y no digamos con el Islam. Es terrorífico. Es decir, cómo se manipula a lo largo de la historia las cosas que ocurren o que se dicen, ¿no? Constantemente manipuladas. Por eso yo siempre invito a la gente, si puede, a que filtre todo. Todo hay que filtrarlo. Cuando se genera polémica respecto de algunas creencias particularmente religiosas, ¿no? Sin duda que uno es sujeto de muchas críticas, de rechazos, de cuestionamientos. ¿Cuáles han sido? Y de injurias. Y de injurias, seguramente. ¿Recuerda algunas que le hayan puesto a Juan José Benítez en una situación realmente difícil, como decir, no, yo aquí paro, no digo más nada y me dedico a otra cosa? Hombre, hubo un momento, ahora ya no tanto, pero al principio, cuando salió precisamente Los Caballos, en el 84, a partir del 84, donde a mí en los púlpitos se me consideró Satanás. El Opus Dei, por ejemplo, tiene prohibidos mis libros. Y en algunos lugares donde tienen sus pisos y los tienen bajo llave. Los socios, en este caso del Opus Dei, tienen que pedir permiso para poder leerlos. Y a mí me llena me sorprende mucho, ¿no? Porque Los Caballos de Troya son los libros más respetuosos con Jesús de Nazaret. Otra cuestión es que no estemos de acuerdo, o en los libros no se esté de acuerdo con el papel de María, la señora, ¿no? Porque está totalmente equivocado. Es decir, María no era una devota de Jesús de Nazaret. Era una mujer inteligentísima que consideró que el anuncio del ángel significaba: mi hijo es el Salvador de Israel. Libertador político, fuera Roma, al mar con ellos. Y eso lo peleó toda su vida, hasta que murió Jesús. Entonces fue cuando ella se empezó a dar cuenta que había metido la pata. Y el resto de los discípulos igual. Todos pensaban que bueno, pues que este señor era el líder político, social, religioso y militar, que todavía lo esperan los judíos. Entonces, claro, a mí me parece incluso más noble el papel de María así que de la otra manera, porque es una mujer humana, inteligente y que defiende sus ideas contra él. Y hay momentos de la vida de Jesús que son terribles, de la oposición de la propia familia y la soledad de Jesús. ¿Puede uno sentirse identificado con los libros de Juan José Benítez, sobre todo cuando se hace referencia a estos temas religiosos tan delicados, siendo católico, evangélico, siendo parte de alguna religión determinada, o de una u otra manera, si se identifica con estos libros y con todas las teorías que están planteadas en ellos, uno tiene que rechazar su propia religión? Bueno, yo no pretendo nada de eso. Yo lo único que intento es transmitir una información que a mí personalmente me parece lógica y bella. Lógica y bella. Y luego cada uno que piense lo que le parezca oportuno. Si no hay más. Ni quiero convencer a nadie, ni lo pretendo, ni vamos. Pero creo que es una información que toca el corazón de la gente y le da una enorme esperanza. Muy bien. A ver, quiero que entremos ahora
algunas experiencias que ha tenido Juan José Benítez en Bolivia. Y ahí quiero que me ayude Ovidio, que es precisamente un investigador en la materia. Juan José Benítez ha estado ya en 1967 por primera vez, ¿sí? No, en el 67 fue un caso que sucedió al sur del Salar de Uyuni, el 1 de junio del 67. Ajá. Yo lo investigué después. Afortunadamente... ¿Lo investigaste estando en España? No, Sí. yo vine acá. Acá. Y localicé, después de bastantes complicaciones, a la testigo principal. Valentina se llamaba ella. Valentina. Y Valentina Flores. Y era una india, vivía cerca de un pueblecito que se llama Atocha, al sur. Entonces Atocha está en el sur de Potosí, evidentemente. Sí. Y esta mujer, en el año 67, con un niño a la espalda, fue al lugar donde tenían guardando el ganado, las ovejas. Eran unos corrales redondos de piedra. ¿Y cuál no sería su sorpresa de día, cuando ve... Ella lo describía con sus palabras, a un señor muy bajito en una silla que volaba y se aleja. Pero quedó otro que estaba dentro del corral matándole las ovejas. 63 ovejas, todas muertas, todas sin sangre. Y la pobre mujer agarró un palo, se fue para mi primo y le rompió, yo no sé si el brazo o la mano. Bueno, el tipo salió de allí como pudo, con la silla que volaba. Y bueno, pues imagínate, ¿no? La gente del pueblo fue a Oruro, dio cuenta de lo que había pasado, y entonces los militares nombraron un destacamento, una comisión, y fueron al sitio. Y efectivamente estaban las ovejas muertas, la sangre en las piedras del señor. Yo luego interrogué a los militares y me dijeron que en realidad habían ido porque pensaban que el Che Guevara estaba por allí. Bueno, pues interesante, ¿no? Interesantísimo. Y lo que vamos a seguir adelante para mí es muy, muy especial. Porque es la primera vez que en el año 80 y algo encontramos a un padre jesuita, a un cura, hablando sobre temas que normalmente la Iglesia siempre refería al diablo. Y sin embargo este cura, el padre Pilón, padre jesuita, la verdad que es un gran guerrero de paz, como yo digo, y un gran investigador que creó un grupo que fue pionero en España en la investigación de la parapsicología, y como él, vamos a escuchar sus palabras de la mano de una de las personas que ya en ese año fue a visitarlo, Moisés Garrido, y le realizó una entrevista fantástica. José María Pilón, el padre jesuita, que vamos a escuchar su vibración, su voz y lo que habla sobre la Iglesia y la parapsicología. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona, en Radio Guadaira. Estamos en Madrid y hemos visitado a un prestigioso investigador y divulgador de la parapsicología como es el padre don José María Pilón. Además, como ven, es sacerdote jesuita y ha sido uno de los introductores y principales pioneros de la investigación del mundo de lo paranormal aquí en nuestro país. Pues lleva nada menos que 40 años ya dedicado a esta función. Más de 40 ya. Más de 40 años. Parece que soy muy viejo ya. Iglesia y parapsicología hace unos años, relacionar ambos conceptos podría parecer una herejía. Hoy no. Hoy ya la Iglesia, la religión, pues necesita del apoyo de la parapsicología para explicar racionalmente algunos fenómenos sobrenaturales o milagrosos. Y la parapsicología necesita de la religión para saber que existe un mundo trascendental. ¿No es así? Bien, eso dicho de una manera un poco así, a grosso modo. A grosso modo está bien. Es decir, la Iglesia, la institución eclesiástica, porque la Iglesia somos todos los creyentes en Cristo, pero la institución eclesiástica se ha interesado siempre desde el principio por este tipo de hechos en los que, como digo, está el hombre detrás. Y lo más importante para el conocimiento y el estudio de la creación de Dios es el ser humano, ese microcosmos que es el hombre. Y la Iglesia siempre ha estado, por ejemplo, pues hay una serie de hechos que lo determinan. Cuando aparece la primera psicofonía, a Friedrich Jürgenson, que es el que encuentra, vamos a decir por casualidad, yo no admito la casualidad, pero en fin, hablando coloquialmente, cuando
de una manera no prevista se encuentra la primera psicofonía, el Papa Pablo VI, que no era sospechoso de ser hombre frívolo, se interesa muchísimo y le condecora a Friedrich Jorgensen, que no es católico, yo no sé ni siquiera si es creyente, pero todavía vive, le condecora con el gran collar de la Orden de San Alberto Magno, que es la máxima condecoración de la Iglesia. Y Pablo VI mandó construir en el Vaticano un centro de investigación y estudio de las psicofonías, que no sé si funciona todavía, pero de hecho existió. Otro dato importante es en que en la universidad propia del Vaticano, que es el Pontificio Instituto Lateranense de Roma, hay una cátedra de parapsicología y astrología. Por eso que luego no me digan a mí que si, como dicen, que no lo dice, el nuevo catecismo, se ha dicho, mal dicho porque no es verdad que lo dice, que consultar un horóscopo es pecado, eso es un disparate. Eso no lo puede decir ninguna persona sensata. Primero porque el pecado no está en las acciones, el pecado está en la actitud interna con que la persona realiza la acción. Y si consultar un horóscopo es pecado, entonces quiere decir que el Vaticano está de alguna manera induciendo al pecado, puesto que desde su cátedra de parapsicología y astrología está enseñando a levantar cartas natales, ¿no? Entonces el argumento es absolutamente concluyente. Pero no es así, gracias a Dios no es así. Lo que pasa es que todas estas cuestiones hay que tener mucho cuidado. La Iglesia, en cuanto que tiene que tener, por así decirlo, una tutela sobre el equilibrio psicológico y la salud psíquica y el mundo higiénico psicológico de sus hijos, previene contra el espiritismo, que es peligrosísimo. El espiritismo es muy peligroso y las prácticas espiritistas a más de una persona les han llevado a la locura. Tenemos un caso muy próximo a mí como jesuita, el gran develador, por así decirlo, de los fenómenos o de las sesiones espiritistas, el padre Carlos María de Heredia, con su libro famosísimo, ya vamos ahora, ha hecho una edición nueva que está bastante bien hecha, los fraudes espiritistas. El término en un psiquiátrico, término loco, o sea que hay que tener mucho cuidado. Y la Iglesia lo que hace es prevenir en ese papel de tutela de la salud y del equilibrio de sus hijos, prevenirles contra los peligros que puede tener todo el mundillo porque todo el mundo paranormal, como en el fondo desconocemos cuál es la causa de la ferología, porque no conocemos nada, las causas de la ferología, incluso dentro del mundo tan simple de que quien no ha tenido un fenómeno telepático, una corazonada que llamamos hablando vulgarmente, pues en el fondo cómo eso se produce continúa siendo un misterio. O sea que no conocemos las causas de los fenómenos, y claro, el jugar alegremente y de una manera frívola con fenómenos cuya causa se desconoce, eso es sumamente peligroso. El mismo hecho del pendulito, de la radiestesia, en la que yo me muevo, como digo, desde hace más de 40 años y realmente con una intensidad bastante fuerte, es peligroso, porque puede el pendulito apoderarse de ti, como yo he conocido diferentes casos de personas que no hacen nada sin consultar con el pendulito. Mire usted, no, con una señora que se levantaba por la mañana y se iba a poner la falda verde o la chaqueta amarilla y consultaba con el péndulo, de mira, esto te lleva al psiquiátrico. La radiestesia es para la localización de todo aquello que existe, pero que no se puede localizar, no se sabe dónde está si no es por la radiestesia. Entonces, para eso sí se utiliza, pero para otras cosas no. Y uno de los terrenos peligrosos, o por lo menos que no se conoce bien las causas que lo originan, son las posesiones. A usted hemos tenido ocasión de oírle en numerosos programas en los medios de comunicación, tratando de analizar con mucha crítica y con una actitud muy prudente todo este terreno en el que usted pues también ha investigado en profundidad. ¿Podríamos hablar de posesiones o de obsesiones? Bueno, son dos cosas distintas. El mundo de las obsesiones es mucho más frecuente, es un tema absolutamente psiquiátrico, que eso, pues sí, eso es una cuestión de un tratamiento, y un psiquiatra conocedor del mundo humano pues lo puede solucionar. La posesión, mi postura también es la misma, es posible, pero rarísima. Y yo, de hecho, en mi larga experiencia de este tipo de casos, yo no conozco todavía ningún caso de posesión diabólica. Posesión diabólica. Yo creo que el diablo tiene muchas cosas que hacer, que las hace muy bien, y tiene una ocupación infinita en estar haciendo lo que él hace, que es la fundamental actividad diabólica, que es la tentación del hombre.
la tentación del poder, del dinero, del placer. Eso es lo que hace el diablo, y es ante lo que nos tenemos que defender. Pues quien tenga un criterio sobrenatural y un sentimiento providencialista de la vida, pues con oración, con perseverancia, con sacrificio. Pero el mundo de la posesión diabólica, ya digo, es posible, pero yo hoy por hoy no conozco ningún caso. Es más, el caso más conocido a nivel internacional, que es el que dio lugar a la famosa película El Exorcista, primero a la novela de William Peter Blatty, me consta que no hubo certeza de que fuera posesión. Lo que pasa, ante la posibilidad de que fuera un caso de posesión por la fenomenología extraña que se producía en aquel muchacho, bueno, no era una niña, era un chico, luego lo transformaron en niña porque la niña siempre es más publicitaria, más comercial, pero era un chico. Entonces el obispo de la región, el obispo de la diócesis oportuna, autorizó que se hiciese el exorcismo. Claro, decimos, bueno, pues si resulta que una vez hecho el exorcismo la criatura se curó, pues que era posesión. No, porque puede ser también en forma de placebo. Yo lo he hecho un supuesto exorcismo que no fue exorcismo, sino fue una ficción de exorcismo para una persona que tenía un diagnóstico clarísimo de una psicopatía concreta, pero que quería que le hicieran exorcismo, estaba convencida de que estaba poseída por el diablo. Entonces yo lo que hice fue un simulacro de exorcismo, con una parafernalia enorme, me revestí con una serie de cosas, a un grito pelado y en fin, haciendo toda una comedia. Bueno, pues esta persona se curó. Bueno, yo tengo que agradecer a tantas personas que han investigado sobre estos temas y que han tenido interés en que todas las personas conozcan este mundo y estos pensamientos, esta forma de pensar y esta forma de ver la vida desde un punto, vamos a decirlo, fuera de lo normal. Pero es que ahora me gustaría entrar dentro de uno de los mitos mayores que están existiendo y cómo una persona nos va a dar unas respuestas de por qué no se ha vuelto a la luna. Y esas palabras se las debemos también a JJ Benítez. Grabaciones antiguas, ya las personas en esa época se atrevían a decir las cosas. ¿Por qué no ahora? En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. ¿Es verdadera? Sí, yo creo que es auténtica. Yo contrasté en la medida de lo que pude con no una sino varias fuentes informativas, y en principio lo que ellos encontraron, el proyecto Apolo, lo que encontró Apolo 11 concretamente, ya se sabía por las ondas espaciales, por las fotografías que se había tomado de la Luna, ya se sabía a lo que iban, y aterrizaron justo al lado de las ruinas, con la intencionalidad de filmar y recoger muestras de ese tipo de ruinas. Entonces la información que a mí me proporcionan los mirlos, porque es la primera vez que hablo de que realmente fueron varias las fuentes, no una sola. ¿Cuántos fueron? Fueron dos pertenecientes a NASA y a Inteligencia Militar. Ya fallecieron. Yo estuve mucho tiempo persiguiendo a una de las personas de la estación de seguimiento que estaba en la isla de Antigua, y que copia la película que envían a Estados Unidos por el intermedio de la Estación Espacial de Antigua, de las ruinas en el Apolo 11. Bueno, estuve muy cerca de él, pero ya había fallecido. No sabemos de qué manera, pero había fallecido. Y bueno, en esa descripción de los mirlos, a mí se me habla y se me describe cómo era esa estructura, una especie de enorme hangar, con los cuadros de las ventanas, con los cuadros de las puertas, de una gran puerta, con el techo derruido. Se toman muestras que se traen acá a la Tierra, se toma la película. Es uno de los momentos en los que el corazón de Armstrong se pone a galopar y alcanza, creo que recordar que 140, 160 pulsaciones por minuto. Armstrong era un hombre de acero, tenía fama de ser un hombre de hierro, ¿no? Y no se alteraba tan fácilmente. Ni siquiera en el descenso se alteró tanto como cuando vio las estructuras, ¿no?, en la Luna.
Sé que después en los otros vuelos también hubo más visitas a este tipo de estructuras, y según mis informantes, en el 72, cuando se acaba el proyecto, los norteamericanos bombardean esas ruinas con armas nucleares tácticas. O sea, ya no existen estas ruinas. Si esa información es correcta, todo eso fue destruido, ¿no? Y es una de las razones por las que no se ha vuelto a la Luna. Aquí vemos, estas serían la forma que tienen estas ruinas. Sí, es uno de los hangares, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De un edificio muy viejo, según mis informantes, muy antiguo, miles de años podríamos hablar, piedra lunar o roca lunar, con el techo derruido o destruido, y las paredes gruesas, muros muy gruesos. Impactaba mucho la luz en los muros, y entonces, bueno, mientras uno filmaba, el otro estaba recogiendo muestras, creo recordar que me decían los mirlos. Y bueno, pues como decía, Armstrong tuvo una aceleración cardíaca muy importante. Es verdaderamente fascinante el pensar que algún tipo de civilización pudo, pues no digo haberse desarrollado en la Luna, sino simplemente haber tenido un lugar de tránsito en la Luna, quizá para estar pues observando a nuestro planeta de cerca, pero también desde lejos. Sí, claro, yo lo primero que les pregunté a mis informantes es qué decían ellos, ¿no? ¿Qué explicación podía dar NASA o la inteligencia militar a esta historia, ¿no? Y ellos lógicamente pensaban que no era una obra humana, obviamente, y que tenía mucha antigüedad. ¿Eso significa que podía haber ahí una base, una civilización? Pues no lo sabemos. Hay otro testimonio espectacular del Apolo 15 que no se ha dado a conocer, pero yo hablé con los testigos que vieron cómo cuando se estaban rodando no sé qué determinadas escenas en la superficie de la Luna, aparecieron dos seres pequeños de grandes cráneos que se quedaron mirando a cámara durante 3 segundos. Bueno, una de las personas que lo vio fue un pintor muy renombrado, Fernando Calderón, que tiene una pintura extraordinaria en las hadas, y este hombre dibujó lo que vio rápidamente, y eran seres de grandes ojos, de grandes cráneos, pequeña estatura, que estaban a la altura de la lente de la cámara, sin escafandras. ¿Podrían ser estos o estas civilizaciones las que construyeron esto? La verdad es que no lo podemos saber, ¿no? ¿Qué tanto es lo que no sabemos de la Luna, Juan José? Pues yo diría que un 80% de lo que realmente pasó allí, o 90%, no sabemos. Se nos ha dicho lo que se nos ha querido decir, se nos ha mostrado lo que se nos ha querido mostrar, y nada más. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué minerales hay? ¿Qué ruinas o qué emplazamientos podía haber si no los han destruido todos? Yo les preguntaba a los mirlos, les decía, bueno, ¿ustedes creen que se ha destruido todo? Decían, probablemente no, porque ellos pensaban que incluso podía haber algún tipo de manifestación o construcción subterránea a la que ellos no pudieron acceder o no supieron acceder. Inclusive has estado en contacto con algunos de los testigos que recibieron información directa de los astronautas y también que pudieron ver imágenes extraordinarias de lo que realmente hay en la Luna. Sí, yo hablé con diferente personal que trabajó en su momento en NASA o en esta estación, por ejemplo, de Antigua, en el año 69, el 20 de julio del 69, había 127 personas civiles. Y además otro personal que ha visto fotografías de NASA y de cómo algunos de los técnicos le mostraban objetos, ovnis, en esas fotografías, y después no recuerdo exactamente el procedimiento de limpiado electrónico, se borraban las imágenes para que si llegaban en algún momento llegaban al público salieran sin objetos, sin naves, sin nada.
Bueno, y hay mucha gente, ¿no?, que incluso ya públicamente ha declarado que sí, que las estructuras en la Luna fueron reales y que incluso el proyecto Apolo, el verdadero sentido del proyecto Apolo no fue ser los primeros en llegar a la Luna, que también, por un prestigio político, etcétera, sino por las ruinas que había allí, y bajaron al lado de las ruinas y no fueron a la Luna a montar en bicicleta. Cuando te lo contaron por primera vez, ¿qué pensaste? Bueno, yo cuando lo oí por primera vez me quedé un poco incrédulo, pensé que no sé, que aquellos señores me estaban tomando el pelo, pero después me puse a pensar por qué han tardado tanto en volver a la Luna, qué ha pasado aquí, el prestigio de las personas que me lo estaban diciendo, su experiencia, habían sido gente que trabajó en NASA desde el principio, uno de ellos había sido director de la estación de Antigua, por eso él había visto la película y sabía quién había copiado esa película y cómo se la había llevado, etcétera. Entonces yo eso lo contrasté, era real, era cierto, y empecé a pensar que podía ser verdad. Después ya llegaron otras informaciones que ya yo no he podido corroborar al 100%, pero estoy un poco en ello, ¿no?, si sigo vivo. Ojalá que pudieses escribir de todo esto, ¿no? Sí, parece ser que había por si salían mal las cosas, en el Apolo 11 había un plató. Un escenario. Un escenario donde se reprodujo toda la llegada. El alunizaje. Es decir, que aquellas personas que dudan de que se hiciera el alunizaje porque todo era un plató, tienen razón en parte. Pero también es verdad que se llegó a la Luna. Y también es verdad que no se mostró lo que verdaderamente filmaron. ¿Qué va a pasar ahora que regresemos? Bueno, si está todo destruido, nada, porque no habrá forma, supongo, de encontrar esas estructuras, a no ser, repito, que haya estructuras que se les ha escapado a los norteamericanos y se puedan reconocer, o se entren de alguna manera en el interior de la Luna y se puedan encontrar esas estructuras. Pero vamos, me imagino que lo que sí van a ver es que hay una alta radiación todavía. Muchísimas gracias, Juan José. Pues en un día como hoy, ¿cómo no hablar de la Luna? Solamente tenemos que mirar ahora mismo al cielo y que la verdad que está bastante despejado y vamos a ver una luna de otoño hermosa. Y la verdad que recordando a otro gran maestro, Jiménez del Oso, gran persona, gran doctor y gran persona investigador sobre la parapsicología. Y ya que estamos hablando de la Luna y que JJ Benítez nos ha comentado algunas cosas que podrían llamarse en esa época hasta secretas, ¿cómo Jiménez del Oso nos habla que la Luna es hueca? No es la deducción de un romántico o la conclusión de un alucinado. En realidad esta teoría, que habla de la Luna como un posible satélite artificial, procede de dos científicos rusos, de dos astrónomos, de Vasin y Shcherbakov. En realidad sabemos tan poco de la Luna, aunque esté tan cercana y aunque el hombre haya puesto allí su pie y pensemos todos que es ya un terreno conquistado, sabemos tan poco, insisto, que aún son válidas muchas hipótesis sobre la Luna, aunque parezcan tan descabelladas como esta de los rusos. Son muchos los problemas que va a plantear la Luna, como veremos a lo largo de un par de programas. El primero es su propia existencia, porque desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico, y teniendo en cuenta nuestros conocimientos astronómicos, la Luna por sí misma es un absurdo. Y les voy a explicar por qué. En realidad un planeta como la Tierra, que es un planeta bastante pequeño, no le debía de corresponder ningún satélite, o a lo sumo, como en el caso de Marte, algún satélite pequeño, modesto, de unos 60 o 70 kilómetros de diámetro. Sin embargo, en torno a la Tierra está girando un gigante, un monstruo de 3.473 kilómetros de diámetro, hasta tal punto que al conjunto Tierra-Luna se le llama sistema planetario doble.
Hay pues tres posibilidades, únicamente tres formas de explicar la existencia de la Luna. La primera sería que la Luna fuera una parte de la propia Tierra que en un momento determinado, por una serie de condiciones, se hubiera desprendido y se hubiera puesto en órbita alrededor de la Tierra. Esta es una hipótesis que dio en 1880 el hijo de Darwin, el célebre antropólogo. Es una teoría en la que ya nadie cree. No es posible explicarla desde un punto de vista astronómico y durante una serie de decenios sirvió, pero hoy en día, por lo que sabemos de la dinámica del universo, no es explicable. Cabe otra posibilidad, y es que la Luna y la Tierra procedan de una misma nube de polvo cósmico, que se condensara en dos masas. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes para aceptar esto. Por un lado está la baja densidad de la Luna, que es aproximadamente un 60% de la densidad de la Tierra. Y por otra parte está el material que se ha traído allí, el material que se ha traído de la Luna y que se ha comenzado a estudiar. Un material que habla de una naturaleza, de una composición totalmente distinta, o al menos muy diferente a la composición no solamente de la Tierra, sino del resto del sistema solar. Como comentaba un astrónomo, la exploración realizada hasta ahora de la Luna y la cantidad de datos insospechados que se están obteniendo permiten decir que la Luna está dando respuestas para preguntas que ni siquiera habían sido hechas. Ya ha estallado la polémica. Mientras los científicos de la NASA solo conceden un máximo de 4.500 millones de años de antigüedad a las rocas lunares, es decir, la misma que el resto del sistema solar, otros científicos están hablando de 7.000, 9.000 e incluso 20.000 millones de años de edad para algunas de las muestras traídas por el Apolo 11. Esto significaría que la Luna no solo no es hermana de la Tierra, sino totalmente ajena a todo el sistema solar. Una esfera misteriosa llegada de quién sabe qué rincón del universo. También habla a favor de ese origen lejano de la Luna el hecho, como les decía antes, de la baja densidad de la Luna. Una densidad que es distinta no solamente a la Tierra, sino al resto de los demás cuerpos que hay en el sistema solar. Esta razón y la diferente composición de la Luna abundan en favor de la teoría de un origen remoto, un origen lejano. No se podría explicar esta diferencia de antigüedad en las rocas, esta diferencia de densidad y la diferencia de composición si la Tierra y la Luna hubieran procedido de una misma masa, de una misma nube de polvo cósmico. Porque la composición de la Luna es en muchos sentidos distinta. Hay en abundancia, por ejemplo, uranio 236 o plutonio 237, elementos que en la Tierra no se encuentran en estado natural, y hay otros elementos que no se encuentran en ninguna forma en la Tierra. Habría que hablar con toda seguridad ya de una Luna procedente de algún rincón lejano, remoto del universo, porque lo que no podemos negar es la existencia de la Luna, es evidente que está ahí, pero aún así esta otra hipótesis, imaginemos que esto es la Tierra y que la Luna procediera de alguna parte del universo, las circunstancias para que la Luna se pusiera en órbita en torno a la Tierra son tan especiales, tan exactas, que es tremendamente difícil que la casualidad haya dado lugar a esa colocación de la Luna en órbita en torno a la Tierra. Pero imaginemos que es así. A pesar de todo, la Luna tendría que tener una inercia en su trayectoria, y al sentir la fuerza de atracción de la Tierra tendría que producirse un equilibrio entre esas dos fuerzas, entre esta inercia que trae la Luna y la fuerza de gravedad, lo que daría origen a una órbita elíptica. Sin embargo, la órbita que describe la Luna alrededor de la Tierra es una órbita prácticamente circular. Parece que la teoría de Bassin y Shcherbakov tiene ciertas posibilidades. Por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, la Luna no es un objeto cuya existencia esté resuelta, ni mucho menos. Pero como vamos a ver en el resto del programa y en otro que dedicaremos al tema, son muchos más problemas los que está planteando la Luna. La imagen típica de la Luna viene dada por sus cráteres, esas cicatrices que hacen del satélite la estampa misma de la desolación. Y esos cráteres, tan conocidos, tan estudiados, son, a pesar de todo, un misterio.
En primer lugar, habría que preguntarse por qué son tantos. La Luna ofrece una imagen erosionada, una especie de queso de Gruyère del espacio, queso gigantesco. Sin embargo, en la Luna tenemos muy pocos de estos cráteres. En la Tierra, perdón. Habría una explicación. En la Luna no existe atmósfera y entonces los meteoritos caen libremente con toda su fuerza y por eso abren tantos cráteres. Sin embargo, en la Tierra, la atmósfera formaría como una especie de pantalla protectora y los meteoritos se desintegran realmente al roce de la atmósfera. Al no poder traspasar esa cubierta protectora, llegan desintegrados al suelo o han perdido mucho de su masa y prácticamente no abren cráteres. Esto sería explicable para los meteoritos de pequeño tamaño. Sin embargo, en la Luna hay centenares de cráteres que hablan de meteoritos de millones de toneladas. Meteoritos que de haber caído en la Tierra, a pesar de esa cubierta protectora de esa atmósfera, habrían abierto también enormes cráteres porque habrían perdido muy poco de su masa, muy poco relativamente de su masa y llegarían aún así con un enorme tamaño a la Tierra y abrirían tremendos cráteres. Eso no sucede en la Tierra, tenemos 4 o 5 cráteres apenas de tamaño grande y sin embargo en la Luna son centenares. Esa es una cuestión, pero hay más problemas en torno a los cráteres. Por ejemplo, se preguntan ustedes por qué estos cráteres que tienen tamaños tan grandes, sin embargo son tan poco profundos. Muchos de estos cráteres miden más de 100 kilómetros de diámetro. Esta sería la superficie de la Luna. Estas serían las paredes del cráter. Visto desde arriba tendría esta forma aproximadamente. Llama la atención un hecho, que a pesar de tener un diámetro, estos cráteres de más de 100 kilómetros, y que en teoría, o al menos en lo que sabemos de dinámica y de las tremendas fuerzas que se liberan con el impacto de estos meteoritos, debiera corresponder a una profundidad de al menos de 20 o 25 kilómetros. Sin embargo, la profundidad que tienen estos cráteres, a pesar de su enorme diámetro, no suele por lo general rebasar los 4,5 kilómetros, y eso contando desde los vértices de estos cráteres, desde las aristas. Y además, si ustedes se dan cuenta, el fondo de los cráteres sigue la curvatura de la superficie de la Luna. No tiene una forma cóncava, sino que es una forma convexa. Explicación. Hay una que es lógica. El tremendo impacto provocaría una rotura de la corteza, unas grietas por las que saldría lava del interior caliente, y esa lava sería la que cubriría el fondo de ese cráter. Sin embargo, es tal la cantidad de cráteres que la Luna, a pesar de que hoy la consideramos un mundo frío y que en su momento haya sido un mundo caliente, a pesar de eso, a pesar de sus mejores momentos, no habría tenido cantidad de lava suficiente para cubrir, para llenar tantos huecos. A un planetoide de ese tamaño no le puede corresponder un núcleo caliente demasiado grande. Esa es una de las objeciones que ponen Bassin y Shcherbakov y que también se plantean otros astrónomos. Ellos, los dos rusos, autores de esta teoría que estamos discutiendo hoy, sugieren la posibilidad de que esa lava estuviera fabricada artificialmente, ni más ni menos. Es decir, que bajo una superficie, bajo una capa de unos 4,5 kilómetros de espesor nada más, estaría una auténtica capa blindada que no permitiría que el impacto de los meteoritos hiciera demasiado agujero, por decirlo así. Y que además, en los casos en que ese impacto rompiera en profundidad esa capa, enseguida, artificialmente, según Bassin y Shcherbakov, se hubiera fabricado lava suficiente para llenar ese agujero. Insistiremos sobre la teoría de los rusos, pero además de los cráteres, la Luna está por sí misma, y huyendo de hipótesis más o menos sorprendentes, por sí misma está planteando otros muchos problemas también. Por ejemplo, estas son las llamadas agujas de Blythe, en honor a su descubridor. Se ven más iluminadas las cumbres y se puede apreciar la sombra que proyectan. Son 8 gigantescas rocas, una de las cuales mide 213 metros de altura. Demasiado asombrosas para ser naturales. Debiera hablarse de menhires levantados por gigantes. Al lado, si ustedes se fijan, hay una depresión erosionada, desgastada, pero que no parece circular, sino, por increíble que resulte, rectangular.
Pero veamos qué sucede si se trazan algunas líneas que relacionen entre sí estos detalles. Resulta que estas agujas, que estos menires están dispuestos geométricamente y que, como ha dicho Peter Colosimo, eso es más absurdo desde un punto de vista natural que darle una tiza a un mono y que éste desarrolle el teorema de Pitágoras por casualidad. Las columnas de Blair son inexplicables por vía natural, pero están ahí, al igual que esa depresión rectangular que veremos más ampliada. Está en el fondo mismo del circo Voclenius, y por más vueltas que le demos, no puede atribuirse a causas naturales. La naturaleza no hace agujeros rectangulares de ese tamaño. Así pues, está hecho por alguien, aunque el tiempo transcurrido sea mucho, suficiente para borrar en parte sus contornos. No podemos esperar respuesta de la ciencia porque no la hay. Los astrónomos, los geólogos, lo único que pueden hacer es expresar su perplejidad. Habría que ir allí, donde están las cúspides o las columnas de Blair, como ustedes quieran llamarlo, donde está esa depresión rectangular, y excavar. Es lo primero que se haría si esos documentos aéreos se hubieran obtenido de una zona de la Tierra. Allí se habrían ido los arqueólogos y habrían comenzado a excavar. Habrá que esperar el momento en que en la Luna se pueda hacer lo mismo para dar una respuesta al enigma que plantean las columnas de Blair. Pero lo realmente importante, lo realmente misterioso en torno a la Luna está planteado no en su superficie, sino en su interior, al menos si hemos de hacer caso a la teoría de Bazin y Shcherbakov. Según ellos, la Luna tendría que estar hueca, y lo curioso es que la Luna se comporta como si estuviera hueca. Por una parte está lo que decíamos antes, su baja densidad, apenas un 60% de la densidad de la Tierra, y una densidad que está muy por debajo de la densidad del resto de los cuerpos que hay en el sistema solar. Por un lado eso, pero por otro lado se da la circunstancia de que, por lo que hemos analizado de las muestras traídas por los astronautas, la composición de la Luna es una composición tan pesada, al menos como la de la Tierra. Los elementos que hay tienen un peso específico, tienen unas características similares en cuanto a peso a las terrestres. Ya hemos visto que eran distintos, que había elementos que aquí no se encuentran en estado natural, pero sí suficientemente pesados. Si la Luna tiene una densidad de solo un 60% respecto a la terrestre, y los elementos que la componen son elementos pesados, la única conclusión que queda es que la Luna es hueca. Pero, como les decía antes, lo curioso es que la Luna responde, como ahora veremos, como si fuera exactamente hueca. Entre el material colocado en la superficie lunar por los astronautas hay varios sismógrafos, y estos están recogiendo datos asombrosos. Cuando un objeto suficientemente pesado se estrella sobre la superficie, la Luna está vibrando durante horas incluso. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, Paco, yo no sé si el programa de hoy será misterioso o será un poco de poner los vellos de punta, pero siempre nuestra temática ha sido llevar un poquito de bienestar al bien ser humano y de tener informados a todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Y no ya ahora, sino ya de antes, como venimos diciendo en este programa, se hablaban de temas, se hablaban de cosas que normalmente era difícil de escuchar y había muy pocos valientes que se atrevían a poder llevar este tipo de mensajes a la audiencia. Para mí es importantísimo terminar con un maestro que fue el primero que introdujo los estudios de parapsicología aquí en España y el primero que empezó a investigar sobre la parapsicología. Y por su antigüedad, por su solera, quiero dedicarles para que escuchen la vibración, la resonancia, las buenas vibraciones de Germán de Argumosa. ¿Cómo empezó tu afición por este mundo? Bueno, tú sabes que con las caras de Belmez logré que entrase en España la parapsicología. Todavía no ha logrado el lugar que le corresponde, pero sí conseguí que entrase la parapsicología en España. Y por entonces también fue cuando pronuncié la primera conferencia sobre psicofonía en el Club Yelmo de Madrid, en la calle de Velázquez. Titulé la conferencia Extrañas voces de origen desconocido. Y di a conocer lo que a mí me habían comunicado el doctor Constantin Raudive, gran amigo mío, el profesor Alex Schneider, el catedrático de física en San Galen, Dudov, inventor del radar, el conde Mancini, ingeniero electrónico, etcétera, etcétera.
todos estos que formaban un grupo de investigación del fenómeno paranormal denominado psicofonía, todos estos se reunieron en el año 70 y quisieron que parapsicólogos del mundo tuviesen conocimiento de lo que habían realizado cuando ya se habían convencido de que se encontraban ante un fenómeno paranormal de una trascendencia enorme. Y el doctor Constantino Raudive, que entonces ya era amigo mío, ya nos conocíamos, y algunos de los demás que estuvieron ahí presentes también sabíamos unos de otros, pues entonces me invitó a participar en unas sesiones en donde, lo repito, iban a dar el conocimiento, iban a poner en conocimiento de los estudiosos ese extraño fenómeno. Germán, ¿qué entiendes tú por una psicofonía? Pues se trata de unas voces, es decir, de fonemas, que se graban en cinta magnetofónica. Y que lo importante, y aquí quiero subrayarlo, es cuando se obtiene diálogo con las voces. Porque el hecho de establecer esa comunicación ya descarta algunas de las hipótesis que se han venido aduciendo para enfocar el fenómeno y para tratar de explicar el fenómeno. Porque, evidentemente, si yo hago una pregunta y yo me encuentro entre los investigadores que han logrado ese diálogo, si yo hago una pregunta y a continuación me encuentro en la cinta magnetofónica con una respuesta adecuada a la pregunta que yo he formulado, evidentemente, esa, iba a decir absurda, después diré por qué me viene a la mente la absurda, esa absurda hipótesis de captación residual de ondas estacionarias, de ondas residuales estacionarias, viene por los suelos, porque claro, sería absurdo pensar que por casualidad yo voy a obtener una respuesta coherente a una pregunta formulada de unas ondas que estaban por ahí. Primer punto. Segundo supuesto, que también lo descarto, el que se trate de captación de ondas de radio, de emisoras, evidentemente. Si el magnetófono no está en buenas condiciones técnicas y la emisora está próxima, se pueden coger ondas de esa emisora. Pero también con el diálogo, esto queda descartado, porque también, repito, sería prácticamente imposible pensar que a una pregunta formulada por mí se obtiene una respuesta coherente tomada al azar de unas emisiones de radio. El sacerdote católico Leo Smith asegura que son un enlace con el más allá. Pero ¿cuál es la postura de la Iglesia? Los fenómenos que el parapsicólogo estudia en su ámbito, al margen de toda creencia religiosa, son los mismos fenómenos que se dan en contextos religiosos. Entonces, claro, es explicable, porque durante muchos siglos la Iglesia ha presentado una serie de hechos como exclusivos por su inexplicabilidad, como exclusivos de la religión, concretamente de la religión católica. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que los fenómenos paranormales se dan en todos los contextos. Ni religiones, ni culturas, ni nada. Nada. Hay en el hinduismo, en el budismo, no digamos en el espiritismo, que eso es una cantera. Desde siempre es una cantera de fenómenos paranormales. Entonces, eso pues claro, a la Iglesia es natural, le molestaba. La Iglesia ha estado pensando durante siglos que los estigmas era un suceso cuya causa era exclusivamente sobrenatural. Y hoy nos encontramos con que estigmas tan semejantes como los puedan tener un santo de la Iglesia Católica se encuentran en personas completamente profanas e incluso que no creen, como por ejemplo Otomó, un hamburgués que a los 42 años acudió a un médico para que le librase de una penosísima enfermedad. ¿Cuál era esa penosísima enfermedad? Pues nada, que durante 20 años, en viernes alternas, le salían los estigmas pasionarios. Bien. Digo que la Iglesia no los negaba, pero se encontraba incómoda. Y no los negaba no solamente porque esos fenómenos se los encontrase en contextos religiosos, sino porque sabía que también había otros contextos en donde estos fenómenos se producían. Entonces su postura es fraude. Pero cuando en ocasiones se encontraba con que no podía mantener la tesis de fraude, decía, bueno, se trata de unos pocos hechos que se encuentran por ahí aislados y que tienen una causa preternatural, es decir, diabólica. Cuando la causa no se podía inscribir en un contexto sobrenatural, entonces
se conceptuaba el hecho como causado por un ser, por una entidad preternatural. Diabólica. Así, por ejemplo, nos encontramos que hasta la edición del Ritual Romano de 1953 se decía que las precogniciones, es decir, conocimiento del futuro, xenoglosia, hablar y escribir lenguas desconocidas para la persona que se manifiesta o que escribe, levantar pesos completamente impropios para la edad o para la constitución de la persona, resultando incomprensible que esos pesos determinadas personas puedan levantarlos. Bueno, estos eran, entre algún que otro fenómeno más, no voy a mencionar todos, estos eran elementos inequívocos de una causa sobrenatural o una causa personal. Si el fenómeno se producía en un contexto sobrenatural, religioso católico, entonces la causa era esa, estaba en ese nivel, la causa era sobrenatural. Pero si no era así, si se encontraba el fenómeno, el hecho, en un contexto, por ejemplo, de fobia religiosa manifiesta, entonces decía, sí, preternatural, es decir, diabólica. ¿Y por qué? Pues concretamente, con respecto a la precognición, razonaban de la siguiente manera. En grado absoluto, solo Dios puede conocer el futuro. Pero en grado relativo, sí puede conocerlo el diablo. Porque tiene elementos, independientemente de su superior naturaleza, es que tiene elementos para conocer en grado de probabilidad el futuro. Entonces decía, cuando fuera del contexto religioso sobrenatural se produce una precognición, un conocimiento del futuro, entonces es el diablo el que está informando porque con cierto grado de probabilidad sabe que ese futuro se va a dar. Germán, tú has investigado gran cantidad de psicofonías a lo largo de tu vida. El tópico habla de que hay unos sitios muy especiales para recogerlas, como pueden ser los cementerios. Pero parece ser que esto no es cierto, ¿no? Sí, mira, eso que has dicho está dentro de un sensacionalismo sumamente barato. A mí me produce bastante indignación cuando lo oigo, porque no es exacto. Yo tengo grabaciones extraordinarias en cuanto, en este caso concretamente, en cuanto a dramáticas, obtenidas en mi casa, que afortunadamente nunca ha habido ningún suceso desagradable, no solamente en mi piso, no solamente en mi domicilio, sino en el resto del inmueble en Madrid. Y no solamente en mi casa, sino también pues, en una finca, yendo de viaje, me paro en un motel, pongo el magnetófono y puedo obtener una grabación. En Radio Guadaira, con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Ríe y alegra con tu risa al mundo. Y recuérdales que sonrían aquellos que olvidaron hacerlo. Bueno, llega nuestra sintonía de despedida y no nos queda nada más que emplazarles hasta la semana que viene, el 31 de octubre, con un programa que vamos a dedicar a la salud y a las mal llamadas pseudoterapias. Pues Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valienta controla hasta la semana que viene, porque somos tan naturales como tú.